Noruega rechazó unirse a la UE hasta en 2 ocasiones en un lapso de 20 años por cuestiones de soberanía y para proteger ciertos sectores económicos nacionales fundamentales. Y esto se ve mucho más claro aún en el caso de Suiza. ¿Por qué Suiza, Noruega e Islandia dijeron no a la Unión Europea? ¿Por qué no quiere entrar a la Unión Europea? ¿Qué cosa, no? Parece que todos quieren ser parte. Ucrania quiere ser parte, pero ellos no. Y es que, para empezar, los 3 países europeos forman parte de la EFTA, que es la Asociación del Libre Comercio que tiene vínculos con la UE. Pero además, los 3 países rechazaron unirse a la Unión Europea. Y claro, estando ahora muy caliente el tema de la ampliación y de si Ucrania se unirá a la UE para el año 2030, pues es cuanto menos interesante echar un vistazo a los casos de Noruega, Suiza e Islandia. Para la Unión Europea no veo cuál sería la ventaja, ¿no? De la entrada de Ucrania. Pero para Ucrania, obviamente sí, porque va a venir un montón de plata para ayudar a reconstruir el país. O sea, ¿por qué rechazaron estos 3 países unirse a la UE? ¿Qué les hizo decir no al final? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esos casos? Es decir, ¿podría la UE sufrir futuros rechazos de otros países? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Los noruegos fueron los primeros en la historia en rechazar la entrada en la Unión Europea y, curiosamente, también fueron de los primeros en ser rechazados para entrar en la UE. Y es que, a ver, las relaciones entre Noruega y lo que hoy es la Unión Europea vienen de muy lejos, porque ya en 1962 Noruega solicitó unirse a la entonces Comunidad Económica Europea y lo hizo al mismo tiempo que el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Pero, ¿por qué motivo quería Noruega unirse al proyecto europeo? Pues, básicamente, por cuestiones económicas. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, Noruega tuvo un crecimiento económico muy considerable y fue en gran medida gracias al desarrollo de sectores como el de la pesca, la agricultura o la madera, por ejemplo. Además, otra de las razones de que su economía mejorase fue la EFTA, a la que se unió en 1960. Sin embargo, en aquel entonces, la Comunidad Económica Europea, o sea, el predecesor de la actual UE, iba muchísimo mejor en términos económicos, y esa fue la razón de que los noruegos quisieran meterse en esa comunidad. Sin embargo, Charles de Gaulle, el presidente de Francia por aquel entonces, rechazó la idea. Y es que Ah, mira, quisiera entrar y fueron rechazados entonces. Quedar enojados, no queremos De más. Gaulle temía que la entrada de los británicos alterase el equilibrio de poder dentro de la comunidad. Y como los noruegos tenían fuertes vínculos económicos con el Reino Unido, pues Noruega también fue vetada. Ahora bien, el gobierno noruego lo siguió Mira, intentando los británicos también no dejaron entrar. y en 1967 volvió a enviar una solicitud, pero nuevamente Charles de Gaulle la rechazó. Total, que hubo que esperar hasta que este señor se marchase del cargo, que ocurrió en 1969, para desbloquear las solicitudes del Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega. Así, los parlamentos nacionales de los 6 países de la Comunidad Económica Europea las aprobaron, y ya solo faltaba que el parlamento británico, irlandés, danés y noruego hiciesen lo propio. Ahora bien, en el caso de Noruega, el gobierno dijo que el pueblo también debía votar. Por ello, en septiembre de Ah, 1972 se lanzó un referéndum allí, con fuertes partidarios del sí, pero también del no. Y es que los partidarios del proyecto europeo argumentaban que le aportaría grandes beneficios económicos a Noruega, y el bando contrario temía que entrar en la comunidad dañase la democracia noruega, pero sobre todo a sectores fundamentales del país, como el de la agricultura o la pesca, ya que Noruega habría tenido que cumplir con las normativas comunitarias en esas áreas. Y por esto último, en el referéndum, un 53,3% acabó votando que no quería entrar en la comunidad. Pero, ojo, cuidado, que ahí no acabó todo. Y es que más adelante, en 1992, los países de la EFTA y lo que hoy es la UE firmaron un acuerdo para crear el Espacio Económico Europeo, que mejoraría las relaciones comerciales entre ambas partes, ya que los países de ese espacio económico tendrían acceso al mercado interior de la UE. Y esto es importante porque es la razón por la cual Noruega, al igual que Islandia, por ejemplo, tienen derechos y obligaciones del mercado interior de la UE, a pesar de no pertenecer a esta. Pero bueno, la cosa es que Noruega se vino arribísima, porque las relaciones comerciales iban a más y encima su economía estaba a tope, ya que comenzaron a explotar sus recursos petrolíferos y a invertir en el país los ingresos excedentes de la venta de petróleo. Y en entonces no necesitamos más entrar a la Unión Europea. Chao. ese momento de éxtasis, el gobierno noruego se sumó a Finlandia, Suecia y Austria y volvió a mandar una solicitud para unirse a la Unión Europea. Ah, quería entrar igualmente, mira. Pero por segunda vez en apenas 20 años, los noruegos volvieron a votar que no, y nuevamente fue por una Ah, diferencia mínima, ya que la gente no quería entrar. ¿Qué cosa? votó en contra el 52,2% de la población. Y la negativa fue, otra vez, por el tema pesquero. O sea, Es interesante cuando no deja las decisiones en manos apenas de los políticos y
bueno, la gente realmente participa en la política y toma las decisiones. Me parece bastante bueno En eso. resumen, Noruega rechazó unirse a la UE hasta en 2 ocasiones en un lapso de 20 años por cuestiones de soberanía y para proteger ciertos sectores económicos nacionales fundamentales. Y esto se ve mucho más claro aún en el caso de Suiza. Suiza es uno de los países más curiosos de Europa por su peculiar historia, y es que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial los suizos mantuvieron su neutralidad sin participar militarmente en ninguno de los dos grandes conflictos. Además, a nivel económico está considerado Mira que los suizos antes eran los mercenarios, pero ahora ellos son los neutrales. Entonces acá los países más ricos de Europa, los 10 países, primero Luxemburgo, después Irlanda, después Noruega, después Suiza, después Dinamarca, Países Bajos, San Marino, Islandia, Malta y Bélgica. como el cuarto país más rico de toda Europa. De hecho, Sería para ese es el PIB per cápita. dos ¿Qué grandes es? conflictos. Además, a nivel económico Ah, el per cápita. está considerado como el cuarto país más rico de toda Europa. De hecho, la economía de Suiza comenzó a mejorar gracias a la EFTA, de la cual fue uno de los países fundadores. Y los contactos entre el gobierno suizo y la Comunidad Económica Europea comenzaron en 1972 con la negociación de un acuerdo de libre comercio entre ambas partes. Esto permitió, entre muchas cosas, eliminar los aranceles sobre productos industriales y también las cuotas. Es decir, que desapareció el límite de qué cantidad de productos podían ser objeto de comercio entre Suiza y la Unión Europea. Y claro, esto supuso un avance enorme en las relaciones entre los suizos y la Unión Europea, tanto que en 1992 Suiza solicitó oficialmente unirse a la UE. Por este motivo, el gobierno Mira. suizo llevó a cabo un referéndum ese mismo año para ver la opinión de su población. Ah, qué interesante. Mira qué interesante. La población está siendo consultada y la mayoría de los países de la Unión Europea no fue consultada a la población, fue el Parlamento que tomó la decisión. Y la cosa no pudo estar más ajustada, porque un 50,3% de la población rechazó la idea, mientras que al 49,7% le molaba esa idea. Y la Y creo que hoy se hace un referendo en Suiza. Creo que más gente rechazaría actualmente. sorpresa fue tal que hasta el propio presidente suizo, René Felberg, lamentó públicamente los resultados. Pero vamos a ver, ¿por qué motivo una ligera mayoría en Suiza dijo que no a la Unión Europea? Para empezar, cabe tener en cuenta que las regiones más alemanas e italianas de Suiza votaron que no, mientras que las de habla francesa apoyaron masivamente el sí. Y tras analizar la Entonces Ginebra votó sí y como la región de arriba, como era el nombre, Berna, votó no, eso más o menos. situación, se concluyó que en Suiza había calado más el peligro de encaminarse hacia la llamada dictadura de Bruselas, tal cual con esos mensajes. Y no calaron tanto los mensajes que promovieron las extraordinarias ventajas económicas, también con esas palabras tal cual. Pero para entender el rechazo en Suiza hay que ponerse en el contexto de aquel entonces. Y es que Suiza seguía siendo muy estricta con su neutralidad política, o sea, ten en cuenta que ni siquiera entonces pertenecía todavía a las Naciones Unidas y además estaba a la cabeza de los países más prósperos del mundo a nivel político, con mecanismos de democracia directa y también a nivel económico, teniendo la segunda renta per cápita más alta de toda Europa, tan solo por Mira. detrás de Mónaco. Y sí, sé que lo estarás diciendo ahora mismo, pero si Suiza tenía tan buena situación, ¿para qué iba a unirse a la UE? O sea, ¿para qué arriesgarse a cambiar su panorama entrando en la Unión? Pues ojo, si bien estas preguntas tienen todo el sentido del mundo, lo cierto es que, a pesar de sus buenos números, a principios de los años 90, las noticias sobre la economía suiza no eran las mejores. El país atravesaba una recesión, su PIB apenas crecía y la tasa de desempleo no paraba de crecer poco a poco. Pero bueno, como te decía, al final Suiza rechazó unirse a la UE y esta le ofreció entrar al menos en el espacio económico europeo, siguiendo los pasos del resto de los países de la EFTA. Pero Suiza se negó y a día de hoy la relación entre ambas partes está regulada por más de 120 acuerdos bilaterales que son un verdadero caos burocrático y que regulan asuntos como el tránsito de personas, los productos agrícolas, el programa Erasmus o la zona Schengen, de la cual Suiza forma parte. Y si bien en el caso de Suiza no hay ningún indicio de que ésta querría volver a tocar a las puertas de la Unión Europea, ojo cuidado, que en el caso de Islandia sí que podría suceder. Antes de que entrasen a la UE países como Irlanda, Dinamarca o el Reino Unido, Islandia estaba firmando un acuerdo bilateral de comercio con la Unión. De hecho, ahí fue cuando comenzaron en serio las relaciones entre ambas partes. Y más adelante, en 1994, Islandia firmó el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o sea, el mismo camino que siguió Noruega, básicamente. Pero en el caso de los islandeses, al ser una isla, les dio ventajas muy suculentas, ya que podían residir en cualquier país de los que ves en este mapa. Ahora bien, al estar dentro del espacio económico, Islandia, al igual que Noruega y Liechtenstein, está obligada a contribuir al presupuesto de la Unión Europea y también a aplicar en su legislación nacional todas las normas que la UE adopte en cuanto a la
libre circulación de personas, bienes, servicios y capital. Eso sí, hay ciertos temas, como el de la pesca y la agricultura, en los que la relación entre Islandia y la UE se regula mediante acuerdos bilaterales, por lo que Islandia no tiene que aplicar las normas de la UE en esas áreas. Y al igual que en el caso de Noruega, Islandia también se incorporó al espacio Schengen en 2001 y comenzó a participar en muchísimos programas de la UE, siendo el Erasmus el más conocido. Y es que, a pesar de la distancia geográfica entre Islandia y la Unión, ambas partes están muy alineadas en cuanto a la política climática, y los vínculos comerciales son muy potentes, porque la UE representó en 2023 algo más del 53% del comercio total de bienes de Islandia, y alrededor Un del montón, prácticamente de 50% es de la Unión Europea. Entonces, 63% de las exportaciones islandesas acaban en la UE. Pero bueno, por todo esto, en la primera década del año 2000, como las relaciones se iban estrechando, en el año 2009 Islandia lanzó su solicitud para ser miembro de la Unión Europea. Y ojo, cuidado, que tan solo 11 meses más tarde, la UE le concedió el estatus de país candidato, o sea, que la cosa iba bien rápida. De hecho, estuvieron desde mediados de 2011 negociando diferentes temas para alinear a Islandia con toda la normativa de la Unión. Pero esto sucedió hasta el año 2013, cuando el gobierno liderado por el Partido de la Independencia, que vendría a ser el Partido Popular islandés, frenó el proceso de adhesión a la UE. Y a diferencia de los casos de Suiza y Noruega, aquí hay una respuesta clarísima a por qué Islandia acabó rechazando a la UE. Y fue por el caso conocido como ICESABE. A ver, tenemos que situarnos en 2008, en la peor etapa de la crisis económica, cuando varios bancos islandeses quebraron, incluido el importantísimo Landsbanki. La cosa es que ese banco ofrecía tasas de interés más altas a los clientes británicos y neerlandeses, mejores tasas que en sus países. Sin embargo, cuando llegó 2008, miles de ciudadanos británicos y neerlandeses acabaron rotísimos. Y en ese momento se generó un conflicto internacional con estos países, los cuales le pedían al gobierno islandés que indemnizara las pérdidas a sus ciudadanos. Y al final, la complejidad de la situación y la mala situación económica hizo que en Islandia se generase una desconfianza hacia estos países de la UE. Y como consecuencia, se acabó creando un rechazo a la idea de formar parte de la Unión Europea. Por tanto, no, en Islandia no hubo ningún referéndum oficial para preguntarle a la población. De hecho, en el año 2012 el Parlamento islandés rechazó esa propuesta y en 2013 el proceso se frenó en seco, cuando el Partido de la Independencia volvió al gobierno. Ahora bien, lo del ICESABE es solo una parte de la explicación del rechazo de Islandia a la UE, porque lo que más preocupaba allí era el tema de la agricultura y la pesca, al igual que en Noruega, vaya. Eso sí, en el caso de Islandia parece que está más cerca que nunca la idea de volver a tocar las puertas de la Unión Europea. Una cosa que tienen en común estos tres países que han rechazado a la UE es que son muy ricos, ya que Noruega, Suiza e Islandia están entre los 7 países más ricos de Europa según el PIB per cápita. Y esto, sin lugar a duda, es una ventaja a su favor, porque tienen capacidad para buscarse la vida, digamos. Ahora bien, algo está cambiando en Noruega y sobre todo en Islandia. De Suiza no hablamos porque es para darle de comer aparte. Y es que, como ya te conté en otro vídeo, Estados Unidos y Rusia están empujando a Noruega a estrechar vínculos con la UE, porque básicamente desde que Trump volvió a la Casa Blanca, los tiempos se han vuelto muy inciertos y turbulentos en Europa, y el interés de Trump por hacerse con Groenlandia, algo que el propio Putin ha alentado a llevar a cabo, ha hecho que Noruega teman que Putin ha alentado, claro, obvio, obvio. Así, pues ya puede decir, ¿no? Bueno, yo tomé Crimea y parte de Ucrania y ustedes Groenlandia, y bueno, está todo bien. Las potencias toman lo que quieren. Rusia intente hacer lo propio con las islas Svalbard, que es el territorio más al norte de Noruega. Estamos Y va a tomar las islas también. solo a 1.300 kilómetros del Polo Norte. Y en cuanto a Islandia, la idea del nuevo gobierno, liderado por Frostadóttir, es lanzar un referéndum en 2027 para reanudar las negociaciones de adhesión a la UE. Y es que en Islandia hay dos cuestiones que parecen haberles devuelto las ganas de entrar en la Unión. La primera es que los británicos ya no están, que les tenían mucha tirria. Y la segunda es que tras el unánime apoyo de la Unión Europea a Ucrania desde 2022, en Islandia se comenzó a ver a la UE no solo como un actor económico, sino como un bloque que también podría aportar seguridad a la isla, a pesar de que Islandia ya forma parte de la OTAN. Por tanto, sí, tanto en Noruega como en Islandia se empieza a ver a la Unión como una baza de seguridad frente a la incertidumbre que generan figuras como Trump y Putin. Y esto, evidentemente, es otro de los motivos por los cuales los Balcanes occidentales tienen tanta prisa por entrar en la Unión. Así que, si la UE puede sacar una conclusión de todo esto, es que, si quiere ser relevante, al menos en el panorama europeo, tiene que empezar a trazar un camino estratégico para ser un actor que pueda presumir no solo de tener un mercado interior potente. Pero bueno, este tema da para mucho debate y nadie le asegura a la UE que Noruega e Islandia, en unos años, quieran volver a tomar distancias. Y por ello quiero que me digas tu opinión en comentarios. ¿Qué elecciones crees tú? Bueno, qué interesante. Los países que no hacen parte de la Unión Europea, vamos a ver qué dice la gente. Otro punto importante respecto a Suiza es que existe la democracia directa. Sí, creo que es uno de los únicos países que tiene ese tipo de democracia, ¿no?
Sus ciudadanos ejercen el voto decidiendo múltiples leyes. Sería, no sé si bien directa, pero semi-directa. Reformas o proyectos, algo que pediría si son parte de la Unión Europea. Ah, ¿verdad? Las decisiones empieza a tomar Bruselas, ¿no? Y entonces eh, ya no le va a gustar a los ciudadanos suizos. Tal cual los ha dicho, Suiza no participó militarmente en las grandes guerras, pero sí las financió, se benefició y colaboró con los... ¿Por qué Suiza dijo no a la Unión Europea? Money. Bueno, tiene ese problemita también, ¿no? Suiza, con su modelo de democracia directa, choca radicalmente lo- con el de la Unión Europea. Ahí los políticos no mandan y carecen de poder para utilizarlo en el interés propio ajeno. Son meros funcionarios a los que les cesa en cualquier momento. Y bueno, uno allá puede derrocar una ley hecha por los políticos fácilmente, mucho más fácil que cualquier otro país del mundo. No van a dejar eso para atrás. Lo mejor que Noruega, Suiza e Islandia pueden hacer es meterse fuera de la Unión Europea. En lugar de integrarse a un bloque en decadencia, deben preservar su soberanía y estabilidad. Alemania y Francia, antes potencias industriales y políticas, hoy enfrentan desindustrialización. Oh, qué palabra difícil acá para un brasileño. Masiva, entonces enfrentan la desindustrialización masiva, caos social y pérdida de liderazgo global. Las protestas, el desempleo y la dependencia energética han minado su influencia. La Unión Europea ya no representa prosperidad ni unidad, sino burocracia paralizante y crisis constantes. Mira, eso no está nada contento con la Unión Europea acá, el señor. Pone, en el corto plazo el bloque comenzará a desmembrarse y los que hayan permanecido al margen serán quienes mejor resistan el colapso del viejo orden europeo. ¿Será que va a colapsar o va a integrarse más? ¿Qué piensan ustedes? Esos países rechazaron a la Unión Europea simplemente porque son inteligentes. La institución dice claramente qué clase de telaraña es y para quién sirve. Yo votaría salir de la Unión Europea. Miró. Hermanos españoles y hermanos hispanos que viven en Europa, ¿qué les parece? ¿Está bien la decisión de Suiza, Islandia, Noruega? ¿Y qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Se va a desintegrar o va a tratar de integrarse cada vez más por parte de los políticos, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.